días para la mayoría y buenas noches para la gente que está en Europa. Yo soy Miguel Candegaga, algunos me conocen, otros no me conocen, me han escuchado nombrar solamente. Me conecto un segundito para comentarles que hoy el doctor tuvo un pequeño inconveniente de salud, nada grave, nada para preocuparse, simplemente esto le está impidiendo dar la conferencia que iba a dar el día de hoy. Y para no dejarlos a todos sin la última conferencia ahora del semestre, como todos ustedes saben, durante el mes de agosto nosotros cortamos las actividades en vivo, de los jueves, siguen habiendo los cursos, siguen habiendo las tutorías, las clases especiales para alumnos, simplemente cortamos lo que es el ciclo de convergencia durante el mes de agosto. Y para no dejarlos sin la última charla del semestre, lo que decidimos fue compartir con ustedes una clase que nosotros queremos mucho porque es la clase, por un lado es la clase inaugural de la parte de materia médica del curso regular de homeopatía nuestro. Por otro lado es una maravillosa clase de nuestro querido Eugenio Candegave, que gracias a la tecnología podemos mantener presente y actualizada para todos los que hacen el curso. Así que les queríamos compartir, esta clase es una clase magistral de calcárea carbónica, que es la clase inicial del curso de homeopatía. Así que bueno, espero que a modo de despedida de este primer semestre la disfruten todos mucho, como nosotros la disfrutamos grabándola y viéndola cada vez que tenemos un alumno que se inicia en el curso regular. Muchas gracias a todos. La conferencia que queda pendiente el día de hoy de Marcelo va a ser la primera conferencia que se va a dar en el mes de septiembre cuando retomamos las actividades, así que ya lo vamos a estar comunicando por redes y eso, pero muchas gracias a todos en nombre de Marcelo que no pudo estar, en nombre de la universidad y en nombre mío particularmente que no me ven muy seguido conectado, pero muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias a todos los que se suman a las membresías de la universidad, eso nos ayuda a que mantengamos las conferencias abiertas para todo el mundo, así que cuanto más puedan comunicar, más puedan invitar, cada vez la comunidad va a ser cada vez más grande y nos va a dar la posibilidad a nosotros de hacer cada vez más actividades juntos. Les mando un saludo y los dejo con la clase del doctor Eugenio Candeave. Vamos a empezar un curso de homeopatía. El aspecto que vamos a tocar, para hablar en términos alopáticos, porque somos todos médicos alópatas, que recién queremos iniciar algo no distinto ni diferente, pero una perspectiva distinta de lo que es la medicina. Entonces hay que darles una pequeña introducción antes de empezar a estudiar lo que podríamos llamarlo, para adecuarlo a la alopatía, la farmacopea homeopática. Bien, en medicina, ¿qué empezamos a estudiar primero? Anatomía. Estudiamos la anatomía normal, ¿no es cierto? Antes estudiaba anatomía descriptiva, que era la descripción de todo sistema por sistema. Y luego, después de un año estudiar eso, que eran 5.000 páginas en Testu y Latarjet, así, ¿no? Un año, se estudiaba la anatomía topográfica, que era por secciones distintas del cuerpo, que es lo que nos servía para semiología, para cirugía. Y al mismo estudiaba la anatomía microscópica, que es la llamada histología. Entonces, una vez que uno tenía un concepto de cómo estaba hecho el ser humano, de sus partes microscópicas y macroscópicas, estudiamos el funcionamiento normal de ese organismo, es decir, cómo funciona, que se llama fisiología.
y estudiamos la fisiología normal. Una vez hecho esto, empezamos a estudiar la anatomía patológica. ¿Qué significa? Lo saben ustedes muy bien como médicos, el estado a que llega el organismo cuando está enfermo en su parte anatómica, cómo se lesiona la estructura anatómica. Y se estudia también la fisiopatología, es decir, cómo llega esa función a deteriorar el órgano. Al mismo tiempo estudiamos cómo percibimos con nuestros sentidos y con nuestros exámenes de laboratorio las distintas alteraciones funcionales y orgánicas de esos órganos mediante lo que llamábamos semiología. Una vez hecho esto, estudiábamos las enfermedades. Había una materia llamada patología interna que estudia todas las enfermedades internas del cuerpo y la patología quirúrgica, es decir, todas aquellas lesiones que en vez de ser curadas con medicamentos, son curadas a través de una reparación quirúrgica. Al mismo tiempo estudiábamos la terapéutica, es decir, los elementos que sirven para curar, y la toxicología, es decir, la alteración orgánica por introducir al organismo sustancias que le son tóxicas. De allí estudiamos las distintas especialidades, luego la clínica general, las enfermedades infecciosas, y con todo esto conseguíamos un estudio analítico del ser humano que nos permitía decir, bueno, este señor tiene una hepatitis A, B o C, o tiene una úlcera de duodeno, o padece un cáncer de estómago, o de cualquier parte del organismo. De esta manera que llegamos a ser médicos, somos médicos de órganos, somos médicos del físico, somos médicos en tanto y en cuanto podemos con la medicina encontrar las alteraciones a las cuales les damos el rótulo de enfermedad. Y por lo tanto, con este rótulo podemos decir, este señor sufre de tal o cual cosa, y oponerles a ello una terapéutica que va dirigida a la cosa enferma. Si tiene asma, bueno, podemos decir, esta asma es por alergia, buscaremos el alergeno que lo produce, el medicamento antialérgico, o si no, le daremos un broncodilatador para dilatar el bronco que está edematizado, en base a cortisona o Ventolin. Al mismo tiempo le daremos un tónico, una vitamina, pero los enfermos se van a definir en categorías de enfermedades. Entonces hay un instituto que estudia las enfermedades respiratorias, otro instituto que estudia las enfermedades oncológicas, es decir, los cánceres, otro sanatorio de tuberculosis, otro hospital dedicado a enfermedades infecciosas. Pero siempre partiendo de una base que el individuo está enfermo por tener una enfermedad. Curiosamente, los dos grandes genios de la medicina, uno químico y otro médico, opinaron todo lo contrario. El primero fue Pasteur, que encontró que las gallinitas, cuando se les ponía la posibilidad de enfermarse de carbunclo, se enfermaban en tanto y cuanto la gallinita estuviera mal alimentada y con los pisos húmedos, y la hacían rodar en rueditas para caminar y cansarse. El cansancio, la humedad y el frío hacía que el carbunclo que se les ponía cerca de ellas desarrollara en ellas la enfermedad, que no pasaba cuando la gallinita está bien alimentada, bien fuerte y no se enfermaba. Es decir, había una condición de predisposición que se le escapaba a la medicina alopática. Y el otro gran genio fue el gran fisiólogo Claudio Bernard, que decía: el milagro de la vida no se encuentra en la platina del microscopio. Es decir, en la observación profunda con microscopios que permiten ver hasta las partes más recónditas del ser, hasta la célula, casi hasta el átomo, ahí no vas a encontrar el milagro de la vida. El milagro de la vida para él estaba en la organización. Es decir, que los dos más grandes genios de la medicina ya intuían que la enfermedad estaba en el todo, y que cuando se alteraba el todo, cada una de sus partes alteraba una parte o esa parte, y que la enfermedad del individuo ya no se debía definir porque soy un asmático, soy un diarreico, soy un constipado, soy un obeso, sino por ese milagro de organización que estaba alterado. Bueno,
Esa alteración de ese milagro de la organización, para hablar en términos alopáticos, yo que estamos recién entrando en la homeopatía, es lo que se dedica a estudiar la homeopatía. Es decir, que para la homeopatía el individuo no está enfermo porque tiene una enfermedad, sino que puede tener una enfermedad porque él no está bien. Al estar mal él, aparece la enfermedad. Bueno, esto es muy cómodo decirlo, pero ¿cómo se explica eso? ¿Son formas de hablar? No. El creador de la homeopatía fue un médico alemán, Samuel Christian Federico Hahnemann, que nació en 1755, no me equivoco, y que ya en las postrimerías del siglo, a principios del siglo XIX, le tocó a él, de casualidad, o quizás porque una intuición, como a Newton se le ocurrió la ley de gravedad al ver que era una manzana, que no es cierto que se le cayó encima, se le cayó en la cabeza de un vecino, decir que si esa manzana cae es porque hay una atracción de la Tierra, y eso lo llamó ley de gravedad. Bueno, ¿qué encontró este señor Hahnemann? En un momento dado, la medicina de esos tiempos era terrible. Ustedes han visto en las películas antiguas, por ejemplo, en las del oeste, en las peluquerías, esos cilindros blancos con unas bandas rojas inclinadas. Las han visto todos, ¿lo recuerdan? ¿No es cierto? Sí. Bueno, sinónimo de peluquería. ¿Qué significaba eso? Eran cilindros macizos de color blanco donde ataban los peluqueros los paños rojos porque ellos hacían extracciones de muelas y hacían sangrías. Así era la época en que nació Hahnemann. A los barberos se les daba la posibilidad de que con las sangrías mejoraran ciertas enfermedades cardíacas, terminaban matándolos a los individuos, ¿no? Y sacaban las muelas, no se imaginan cómo, ¿no? Ponían música alrededor, muchos gritos, ¿no? Y entonces les arrancaban las muelas provocando hemorragias terribles. Y los trapos se colocaban así. Esa era la época en que nace Hahnemann, donde la medicina, lógicamente, era un desastre. Pero este hombre encontró, de entre los pequeños avances que había en medicina en esa época, al dejar de ejercer, se dedica a traducir libros de medicina y libros de toxicología para ganar un poco de dinero, porque era un hombre muy humilde, era hijo de un obrero de la porcelana en Meissen, Alemania, que por sus grandes dotes e inteligencia fue siempre becado para estudiar, que prácticamente no existían universidades, existían hospitales dependientes de duques, de reyes, de una época de tipo feudal, donde podían estudiar medicina al amparo de otros maestros que se les enseñaba. Pero facultades organizadas así prácticamente no existían. Pero, ¿qué pasa? En ese libro, curiosamente se llamaba Materia Médica de Cullien, que era un libro de toxicología, de donde deriva el nombre de materia médica de la terapéutica homeopática, encuentra que la gente que se intoxicaba con quinina, que es una planta, que podía intoxicarse voluntariamente porque la quinina les daba mucha euforia, o por querer suicidarse, o por manipular la droga para prepararla, encontraban que provocaba una fiebre, un día sí, otro día no, 2 días sí, un día no, 3 días sí, un día no, con un cuadro de síntomas, escalofrío, chucho, calor, fiebre, caimiento, debilidad, muy parecidos a lo que sucede en los enfermos que tienen paludismo, enfermedad que hoy día está prácticamente desterrada. Y entonces se le ocurre pensar, ¿no será por esto? Porque ya en esa época la quinina curaba el paludismo. El primer enfermo curado el paludismo fue la esposa de un virrey del Perú, ¿no? En América del Sur, que se curó con quinina. ¿No será por esto que la quinina cura el paludismo? Es decir, si una droga puede en una persona sana provocar una serie de síntomas, que el síntoma es signo de algo, alteraciones de algo, similares a los que del paludismo, y el paludismo es curado por quinina, ¿no será por eso, les repito, que la capacidad de una droga de crear síntomas en una persona sana
es capaz de curar una enfermedad que tenga los mismos síntomas. El único puente de unión para él lo llamo energía. La energía de la sustancia es una energía positiva, la energía de la enfermedad es una energía negativa, es una cuestión de ondas que se entrelazan y se neutralizan. Viendo que esto sería la posibilidad de hacer algo, empezó a leer páginas de toxicología y a ver que efectivamente había muchas enfermedades que se parecían en sus síntomas a las provocadas por intoxicaciones. Entonces de allí él empieza a utilizarlas para curar gente, pero claro, como son tóxicas los enferma. ¿Qué hacer? Las voy a experimentar en gente sana, pero también se intoxicaban. No me pregunten por qué, porque nadie lo contestó todavía. Se le ocurre diluirlas, las drogas, y sacudirlas, porque él decía que así tenían un factor energético mayor, cosa que se comprobó luego que es verdad. Entonces, estas sustancias provocan en personas sanas toda una serie de síntomas que recuerdan los síntomas que aparecen en la enfermedad. Ya no como pertenecientes a la enfermedad, sino como pertenecientes a la persona enferma. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, una persona tiene una angina con pus. Cualquiera de ustedes ha tenido una angina con pus, ¿no? En la garganta. ¿Es del lado derecho o del lado izquierdo o de los dos? ¿Tiene calor o tiene frío? ¿Transpira o no transpira? ¿Tiene fiebre alta o tiene fiebre baja? ¿Tiene sed o no la tiene? ¿Tiene feo aliento o no lo tiene? ¿Está peor de mañana, de tarde, de noche? ¿Está con sueño, está aplastado o está irritable? ¿Está con miedo o tiene ganas de descansar? ¿Quiere estar solo o quiere estar acompañado? Cada cual va viviendo su enfermedad de una manera distinta. La enfermedad es la misma, es el mismo germen, pongamos un estreptococo virido, que ataca, pero cada cual se defiende, se adecua a la enfermedad de una manera distinta, de una manera personal. Eso es lo que pudo responder la homeopatía al hacer la experimentación de los medicamentos homeopáticos. Cada medicamento da una impronta de individualidad, de personalidad al individuo, no solo física, sino también psicológica, que hace que ya en homeopatía no se estudien enfermedades, sino enfermos. Sí, después de haber estudiado cerca de 3.000 medicamentos, de los cuales usamos cerca de 500, se hacen con un sistema, lo hacía ya Hahnemann, qué curioso, ¿no?, que se llamaba la prueba de doble ceguera cruzada, que es lo que actualmente se utiliza. Por ejemplo, en un hospital queremos experimentar un medicamento, el Voltaren, por ejemplo, ¿no?, para enfermos que tienen dolores reumáticos. A la mitad se les da el Voltaren y el médico que se los da no sabe que es Voltaren, no sabe nada más que el jefe de la experimentación. Y a la otra mitad se le da placebo, con una forma igual. ¿Placebo qué es? De complacencia, no tiene droga, pero la pastilla es igual. Entonces a la mitad se le da el Voltaren, a la mitad nada. Si después de un mes de experimentación, los que no han tomado nada más que agua, es el placebo, que es azúcar, han mejorado un 20%, y el Voltaren también mejoró un 20%, quiere decir que no ha hecho nada, porque fue un efecto psicológico. En cambio, si el Voltaren mejora el 50%, quiere decir que mejoró en realidad un 30%, porque el otro 20% se supone que es un efecto psicológico. Eso se llama prueba de doble ceguera cruzada. Así también la utilizó Hahnemann en el año 1801 o 2 o 3 para hacer sus experimentaciones. Las técnicas de observación que ha hecho fueron maravillosas. Se observaban en el enfermo todos los días, día por día y hora por hora, lo que iban sintiendo, lo que iban expresando de qué sentían. Y se encontró con una gran sorpresa. Por ejemplo, experimentando el medicamento que le voy a dar, uno decía, me está transpirando la cabeza cuando duermo. Otro decía, no puedo dormir con la luz apagada, tengo una aprensión a la noche. El tercero decía, ¿sabe cuando mi hijo va a la escuela y llega un poco tarde, estoy pensando que tuvo un accidente grave? El cuarto decía, ya no tolero la leche, me da diarrea. El quinto podía decir,
estoy fijándome en lo que gasto porque me parece que me voy a quedar sin dinero. Cada cual iba dando una serie de síntomas. Cuando esos síntomas se repetían en conjunto, estudiándolos, se veía una persona viviente con su modo de ser, con su modo de vivir, con su modo de actuar. Y los síntomas de la enfermedad iban teniendo cada uno en un orden del estado general y estado local diferente. Ya no importaba el diagnóstico de artritis reumatoidea, importaba si mejoraba en la parte física con el calor o con el frío, si el dolor era a la mañana, a la tarde o a la noche, si agravaba por disgustos o agravaba por una mala comida, si el dolor era una puntada o un choque eléctrico, o era una sensación de desgarro. Ya importaba todo eso, y cómo influía en la persona, cómo era. No era lo mismo una persona alegre que una persona triste. Una persona que está desesperada por ir a trabajar, el otro que está contento porque se queda en cama y no trabaja. Una persona que rechaza la compañía en ese momento, otra persona que la quiere. Iba cobrando vida en cada enfermo que iban viendo los médicos en su consulta particular. De manera que entonces lo que importaba ya en homeopatía es la adecuación del sujeto, de la persona, a las improntas de la vida que crea la enfermedad. Sean sustancias patológicas como un germen, sean disgustos, sean factores climáticos, sean factores sociales, cada cual reacciona con su propio idioma. Yo le decía siempre a los médicos que les digo, hagan de cuenta que ustedes están en la ONU y que cada uno de ustedes es un representante de cada distinto país. Si a cada uno yo le doy una puntapié en la cola, ¿no? Cada cual me va a insultar, pero en su idioma y con sus insultos más hirientes de su manera de ser. El puntapié es el mismo, para cada cual va a reaccionar con sus propias posibilidades distintas. Entonces, vamos a empezar a ver 3 medicamentos en forma muy simple, muy fácil para que se entienda y para que de allí les dé posibilidades de estudiarlo. ¿Por qué? Porque los libros escritos, de donde pueden ustedes obtener la fuente de estudio, son 3 distintas. Una se llama materia médica pura, que es la descripción que han hecho esos experimentadores de todos los síntomas obtenidos de cada paciente, de cada persona en experimentación, que es largo como la Biblia, inentendible para el que no empezó a estudiar, y es una letanía de síntomas. Otras son las materias médicas llamadas clínicas, que son los grandes clínicos que a través de su conocimiento de la materia médica han visto pacientes que integran una personalidad que ha sido curada con un medicamento gracias a esos síntomas obtenidos primero con las materias médicas puras que relatan la experimentación del medicamento en personas sanas. Y el tercero elemento son los repertorios. ¿Y el repertorio qué es? Bueno, el repertorio es como un diccionario, donde, por ejemplo, tales medicamentos desarrollaron un síntoma que es miedo a la soledad. Y ahí están todos los remedios que tienen miedo a la soledad. El otro dice, tales experimentadores se les encontró un síntoma enojo al despertar a la mañana. Y están todos los síntomas de enojo al despertar a la mañana. Entonces sirve como un elemento de consulta cuando uno ha recogido los síntomas que están más característicos del paciente, permite ir al repertorio y hacer un diagnóstico del medicamento. Pero después de ir al repertorio y hacer el diagnóstico, hay que ir justamente lo que vamos a empezar a hablar ahora de la materia médica para comprender si ese conjunto de síntomas encaja en un remedio o no en otro. Todo eso se lo van a explicar en la otra cátedra, que es la cátedra de doctrina, que le va a enseñar cómo manejar el instrumento de la materia médica. Yo les voy a dar la materia médica, ya les digo, en primer año, bastante elemental, con 3 medicamentos que vamos a hablar hoy, durante el día de hoy, todo el día de hoy, que son calcárea carbónica, sulfur y fósforus, que son los 3 medicamentos más sencillos
para interpretarlos de entrada y para ver sus parecidos y sus diferencias. Vamos a ver primero calcárea carbónica. Calcárea carbónica. Bueno, entonces repitamos acá algo que marqué en clase que he dado. Cada medicamento es la resultante de observar en una persona sana el influjo de ese medicamento y de traer síntomas que permitan detectar una personalidad en los 3 niveles del ser, que es la mente, lo espiritual, la mente psicológica sobre todo, la mente física, digamos, el estado general de la persona, si es una persona que está cansado, que está caído, que está excitado, que está nervioso, que está fuerte, que está débil, y los síntomas locales, que no se refieren a que me duele la rodilla, sino que este dolor de la rodilla es peor al empezar a moverse, cuando camino mejoro, cuando me quedo quieto empeoro, uno está mejor con el calor, otro con el frío, uno es una puntada, uno es un ardor, y la enfermedad es la misma. Entonces son 3 elementos que debemos estudiar en el medicamento. Cómo se comporta él como persona ante el mundo que lo rodea, cómo vive su enfermedad, qué enfermedades tiene y qué modos tiene de enfermarse para que en conjunto detectemos una tendencia, una predisposición, una vivencia de la persona para hacer posible que él se enferme. Ya esto lo habían visto los médicos llamados constitucionalistas de una época, cuando hablaban del espíritu sanguíneo, linfático, el bilioso, porque decían, si yo puedo detectar que existe una constitución y cómo se enferma, y yo a través de la enfermedad puedo detectar a qué constitución pertenece, y yo llego a saber lo que está enfermo en una constitución, puedo de alguna manera curar el origen de la enfermedad. Todo esto se fue dejando de lado con el tiempo, porque cuando empezaron a aparecer los secretos de la célula, de la circulación sanguínea, las vacunas y todo el avance tecnológico, la medicina se fue orientando cada vez más a la enfermedad y abandonando cada vez más al enfermo. El ejemplo lo tenemos hoy día, donde uno va a una mutual o va a un sanatorio, lo chequean de arriba abajo, le hacen un diagnóstico, pero el enfermo no se cura. Tiene artritis reumatoidea, muy bien, ¿y qué tomo? Y le dan a todos lo mismo. Cortisona, analgésicos, vitaminas, estimulantes del cartílago y siempre se queda igual. Mejora un poco y empeora. Al lado de eso, te cambian un corazón y realmente curan a un enfermo. Hay una distorsión entre la enfermedad crónica y la aguda. La enfermedad crónica no cura a ninguna, en el sentido curado, porque el asmático simplemente se mejora. Cortisona, ventolina, adrenalina, respiración, ejercicio, pero sigue asmático. En cambio, se puede cambiar un pulmón. Es decir, la tecnología ha avanzado mucho más que la interpretación de la enfermedad. Bueno, vamos a estudiar calcárea carbónica. Empecemos por una cosa, parece muy tonta, ¿no es cierto? Pero tendríamos 3 sujetos, todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto? El alto, el flaco, el petizo y gordo, y el término normotipo en el medio. ¿Qué datos nos puede dar este simple dibujito que está acá? Calcárea carbónica, que es el primero que vamos a estudiar, se obtiene de una conchilla, que es una ostra, del shell, de la conchilla de la ostra, que su componente esencial es carbonato de calcio, aparte que tiene otras cosas, ¿no es cierto? Este es el azufre, y este es otro metaloide fósforus. Son las 3 constituciones groseras, para empezar por lo grosero. Calcárea carbónica que redondo cuadrado, supongamos un cuadrado que tiene de lado 4 metros, 4 centímetros, 4 kilómetros, no importa. El perímetro de esto, es la suma de cada lado, es el número 16. Y la superficie es 4 por 4 igual 16. O sea que la relación entre el perímetro y la superficie es igual a 1. Supongamos que la figura la alargamos y tenemos un rectángulo que tiene 6 de cada lado vertical y 2 de cada lado horizontal.
El perímetro sigue siendo 16, pero la superficie 6 por 2 es 12. Es decir, ha aumentado la relación con el medio en relación a la anterior, porque la relación es 1,3. Alarguemos más la figura y tengamos una figura que tiene 7 de cada lado y uno en forma horizontal, ¿no? La suma, la periferia, el perímetro, sigue siendo 16, pero la superficie nada más que 7, y entonces la relación entre ambos es 2,2. Después van a ver qué importancia puede tener esto. El primer remedio que vamos a estudiar entonces es calcárea carbónica. Vamos a ver. Este remedio, bueno, la extracción no importa. Vamos a ver un chico de calcárea carbónica. El objeto de estas charlas es hacerlos enterarnos de cómo es el sujeto y cómo es el estudio. ¿Cómo es un bebé de calcárea carbónica? Hay bebés que nacen muy gorditos, hay bebés que nacen largos y flacos, y hay bebés que son un término medio. Bueno, el bebé gordito, ojo, que no por ser un gordito vamos a ver calcárea carbónica, ¿no? Pero si no, empecemos a estudiarlo, van a ver, este tiene un déficit de calcio, pero no se arregla con calcio, porque es un problema profundo de su metabolismo cálcico. Es el llamado, los franceses lo llaman el bebé de concurso, ¿no? El bebé de concurso. El chico dice, qué maravilla, qué lindo, qué gordito, qué simpático, ¿no? Pero lo ven, es fofo, come poco y sin embargo engorda. Tiene las manitos blandas que parecen sin hueso, los dedos cortaditos a pico. El médico le dice que tiene aquí blandito, la fontanela anterior muy blanda, y la posterior, que ya se debería haber cerrado en el momento de nacer, sigue abierta. Es friolento, transpira en la cabeza durmiendo, y en general se queda muy quietito en la cuna, muy tranquilito, ¿no es cierto? Y sin embargo, a pesar de estar gordito, es blandito, come y sigue engordando, a pesar de comer muy poco. Es muy débil y es muy lento. Esto se debe no a que tiene una circulación linfática lenta, y es el nene que tarda en sentarse, que tarda en caminar, que tarda en sacar los dientes, que transpira en la cabeza cuando duerme. Y la madre empieza a decir, este chiquito, ¿no?, es muy friolento. La piel es blanca, tiene un olorcito ácido en la cabeza cuando duerme, tienen los dedos blanditos, están transpirados, húmedos y fríos. Y al bebé le hace mal, porque se acalora fácilmente si lo abrigan, pero cuando va al fresco se seca el sudor y allí se enferma. Cuando es un poquito más grande, este chico, a pesar de ser friolento, son chicos que cuando corren se acaloran. Porque el gordo no es que sea caluroso, sino que como tiene un panículo de grasa enorme, no puede irradiar la temperatura, queda adentro, ¿no es cierto? Entonces al quedar adentro se acalora. Al acalorarse se elimina por la piel. Cuando nosotros tenemos calor, lo que sentimos es la temperatura en la piel. Por eso puede ser un día de frío tremendo, y yo estoy sobre todo en el gimnasio viendo a otro que está haciendo gimnasia casi desnudo. Y él dice que calor, y yo digo que frío, porque lo que importa es la sensación térmica en la piel. Eso es lo que hace daño cuando un chico de estos hizo ejercicio, se acaloró, se desabriga, y sigue teniendo calor, pero la piel se enfría porque irradia calor rápidamente. Cuando yo tengo frío y mis manos se ponen frías, mi temperatura interna sigue siendo 36,6, siempre igual. Haga afuera nieve o haga 40 grados. Porque irradio y no irradio para mantener la temperatura interna de mi cuerpo igual. Bueno, calcárea carbónica no la puede regular, por eso tiene un síntoma. Transpira, se enfría y se enferma.
En homeopatía vamos a estudiar los síntomas de orden mental, los síntomas generales y los síntomas locales. Cuando ustedes estudien en el libro, los libros de homeopatía, miren, los síntomas locales no les den mayor importancia, a no ser que tenga una modalidad muy importante, porque se van a volver locos con tantos síntomas y no es eso lo que van a buscar en el paciente. En cambio, lo que se llama es los síntomas de afección local, ¿no? En cambio, lo que se llaman síntomas generales, sí. Y los síntomas generales son los síntomas de orden de todo el cuerpo. No es lo mismo decir que tengo la mano fría a que tengo frío en todo el cuerpo. Ni decir que tengo la cabeza caliente a decir que tengo todo el cuerpo caliente. El tener apetito, hambre de un deseo determinado de alimento es un síntoma general, ¿no? El estar peor o mejor antes de las tormentas es un síntoma general. Todo lo que la persona puede decir, yo me siento así, yo me siento asado. Eso es un síntoma general. Y lo más importante de todos es el síntoma mental. Vamos a ver cómo es este sujeto en su carácter. Nuestro viejo maestro Pasquero, que fue el que llevó nuestra escuela a niveles de los cuales estamos orgullosos, hizo descripciones muy claras y daba siempre una tríada de síntomas y 3 síntomas marcados en un remedio. Este sujeto tiene miedo, apatía, desgano y obstinación. ¿Y cuál es el trasunto del miedo de esta persona? Es un sujeto inteligente, muy capaz, pero muy razonador. Todo lo pone bajo el manto de su inteligencia. Lo que cae dentro de la inteligencia lo entiende. Lo que no es 2 más 2 son 4, no lo entiende. Entonces, el primer temor que tiene él es a morirse de hambre. Porque como es un individuo que es simplemente manejado por lo material, porque no tiene un vuelo espiritual como lo tiene aquel fósforo, porque está metido dentro del mismo, está dentro de él, ¿no es cierto? Los intereses materiales son los que más le interesan. ¿Cuáles son los intereses materiales? Ya decía la canción, la salud, la platita y el amor, ¿no es cierto? Bueno, él se queda con la salud y la platita. Entonces, los miedos que él tiene es a volverse pobre. ¿Y cuándo se va a volver pobre? Cuando se enferme o cuando no pueda más razonar, porque entonces no va a poder ganar platita. Entonces, el miedo a la enfermedad que tiene peor es el miedo a la locura, a perder la razón, a perder el instrumento con el cual él va a producir dinero. ¿Y el dinero para qué le sirve? Para estar bien y para comer, que es otro síntoma bien vegetativo, bien animal. El animal lo que te pide es comida, ¿no es cierto? Él dice que cuando hay una amenaza de huelga, si no ve la heladera repleta de alimentos, se espanta. O te cuentan, me voy a morir de hambre si pierdo plata. Todo lo que entre por el estómago. El miedo a la locura, el miedo a morirse de hambre y el miedo a la pobreza son los 3 síntomas muy marcados de este medicamento, de los cuales hay pocos medicamentos que tengan en esa forma. Lógicamente, si a mí me han asaltado, me han dejado toda la plata en el corralito, ¿no? O me ha raptado mi mujer y tengo que entregar todo mi dinero, o me quedo sin trabajo, eso es normal que tenga miedo a la pobreza porque está sucediendo. Pero si hay una pequeña alteración en mi economía y yo tengo focalizado todo mi bienestar en lo económico, eso es anormal. Entonces eso es miedo a la pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Que para tomar de un paciente, extraer los síntomas, tiene que decir, qué curioso lo que le pasa a esta persona. Es raro, ¿no? Él es el que es así. Entonces ese temor tiene valor. ¿Qué otros temores tiene? A lo que no entiende. Todo lo pasa bajo su inteligencia. Y lo que no es su inteligencia, ahí teme. Entonces, ¿qué es lo que no puede ver cuando está oscuro? Le tiene miedo a la oscuridad.
y le tiene miedo a los fantasmas, a todo lo que puede aparecer que él no comprende y que no puede manejar. Entonces, miedo a la oscuridad, miedo a la noche, miedo a los fantasmas, miedo a las tormentas. Y como él se maneja todo con su sistema, dinero, platita, y es un egoísta porque está metido acá dentro de este círculo, porque importa más su interioridad que su periferia, es un individuo egoísta, y egoísta primero, segundo y después él. Entonces, los miedos sí pueden ser generales a las tormentas, a la oscuridad, a que pase algo, a los accidentes, porque esto puede involucrarlo a él, el accidente, al desastre, a que pase algo terrible. Y lo terrible siempre se refleja en muerte, en accidente o en violencia, ¿no es cierto? Pero no es un medicamento que tenga problemas de patologías de los afectos, que es lo más importante del ser humano. Es decir, cuando ustedes van a estudiar todos los síntomas del abanico, de toda la sintomatología de cómo sufre el ser humano, dijimos tres cosas: salud, dinero y amor. No tiene síntomas llamativos de su afectividad. Una vez un médico homeópata me decía, pero ¿cómo, doctor? Mi hijo mejoró con calcárea carbónica si él es afectuoso. Pero eso no tiene nada que ver. El afecto que tiene su hijo es normal. Lo que buscamos nosotros como síntomas son los síntomas que no sean normal. Un chico que tiene que estar pegado al otro como estampilla, ¿no? Que tiene que lo acaricien siempre, que se aflige por el otro, por el tercero, y llora cuando ve a alguien que está triste porque lo entristece la pena del otro, eso no es calcárea carbónica. Pero calcárea carbónica puede tener un afecto considerado normal. Entonces tenemos que empezar a aprender que los síntomas que reflejan los remedios son síntomas de alguna manera llamados patológicos dentro de la enfermedad homeopática. En alopatía eso no se entiende. Una persona no va a decir que está enfermo de qué, de un exceso de amor, de un exceso, no. O que es un romántico, entonces es una persona sana, sí, pero es un modo de ser homeopático, ¿no? Entonces, ustedes figúrense que en los síntomas que figuran en los libros, en los repertorios, como patologías de amor, amor contrariado, necesidad de ser besado, aflicción por los demás, calcárea carbónica figura en uno solo rubro, que se llama abandono. Porque él se siente abandonado de los demás, ¿no es cierto? Siempre en la soledad a él le hace mal en cuanto se refiere a su persona. Entonces, si se siente abandonado, entonces lógicamente es un síntoma. Pero voy a repetir, ¿qué es el abandono? Si a mí me dejó mi familia y mi mujer y mis hijos, y digo que me siento abandonado, normal. Pero en cambio, si yo me tengo que encontrar a las 5 de la tarde contigo, porque sos mi novia, si yo tuviera 40 años menos, y porque vos llegaste a media hora tarde y yo me siento abandonado, sin ningún motivo, entonces sí, yo puedo decir que soy un abandónico. O que si mi amigo, en vez de venir a jugar al tenis conmigo, prefiere tomar el café con el otro porque tiene que estudiar y me siento abandonado, eso es un síntoma. O si cuando yo no tolero la más mínima sensación de abandono, sí, eso es un síntoma. Bueno, esas cosas no las tiene calcárea carbónica. ¿Cómo es calcárea carbónica? Que es más materialista. Es una mentalidad concreta, pausada, más bien ordenada. Cuando está bien, es un gran pensador. Se dice que el ideal de la salud es calcárea carbónica. Cuando está sano, cuando está en equilibrio, es un individuo plomado, seguro, tranquilo y triunfador. Yo tenía un mecánico que era un calcárea carbónica. Y había que ver con qué tranquilidad y pasmosa velocidad, pero lento, hacía las cosas. Sin hacer grandes movimientos rápidos, él era capaz de arreglar un distribuidor, un carburador en 5 minutos, pero no hacía un solo movimiento de más. Pero donde ponía la mano la cosa era. Tenía una facilidad asombrosa. Con sus manos regordetas hacía esto, aquello, el otro, bueno, ya está. Con calma, sin apresurarse. Así es el individuo cuando está en equilibrio, cuando está sano. Todos sus problemas derivan
Cuando él se está enfermo, entonces tiene miedo por la enfermedad, tiene miedo de no curarse, un síntoma que tiene no le gusta que lo observen, tiene miedo de que observen que está mal. Eso se ve sobre todo en una persona que es una alienada mental, ¿no? Tiene la sensación de que todo el mundo lo mira, que se da cuenta que está enfermo. Ahora bien, a pesar de eso, ¿cómo es respecto de otro afecto? En el amor decíamos que lo único que tiene es el abandono. Pero en los aspectos negativos del amor, que es la otra contracara, la agresión, ¿no? Porque el amor y odio se complementan. Uno odia cuando ama, si no ama, no odia. Uno siente que le falta algo cuando lo necesita. Yo puedo llegar a odiar cuando amé y me han dejado por otro. Si a mí no me interesa el otro, no lo odio. La parte negativa de los afectos es lo más profundo en calcárea carbónica. Porque en el fondo tiene culpa de ser un egoísta, de estar en sí mismo. Es curioso, si ustedes han visto las películas de guerra, por ahí ya no hay más, ¿no? Las ven por televisión, una película de la época de Hitler. Entonces han visto que todos los jefes de la Gestapo son todos petizos, de cuello ancho, de hombres anchas, de manos regordetas. Son violentos, calmos, tranquilos, que mandan matar o matan sin un activismo de perturbación. No va a haber nunca un jefe de la Gestapo alto y flaco. Somos petizos y gordos. Esas personas que tienen una violencia interior son las que se impresionan por la violencia. A la vista de un cuchillo, tiemblan, porque de algún modo en su interioridad está la posibilidad de matar con un cuchillo. Le tienen un miedo pavoroso a la enfermedad que viene de afuera. Si pensamos un poco, ¿cuál es la peor enfermedad que viene de afuera? La enfermedad que es contagiosa. Nos podemos contagiar del otro. Esas son las enfermedades que más teme calcárea carbónica. Contagiarse de una peste, de que tiene alguien, que tiene un vecino. Y no toleran ¿qué cosa? La violencia, porque de algún modo está repercutiendo en su capacidad de violenta, porque él es muy violento, es capaz de matar. En general, hay un refrán que dice que lo que Juan dice de Pedro, más dice de Juan que de Pedro. Si una persona como la Chesis, por ejemplo, que es una víbora, que es un medicamento que va a estudiar luego, va a ver que siempre habla mal de los demás. Y que el marido se va con otra, y que el marido hace esto, que el marido hace aquello, cuando es ella que quiere hacer sobre el marido, ¿no? A esto hay un cuentito muy tonto de la Chesis, pero que explica bien. Una de la Chesis Barcó le dice, señor juez, me quiero divorciar. ¿Y por qué se quiere divorciar? Y porque yo soñé que mi marido se fue con otra. Y por eso se quiere divorciar. Imagínense, si él se anima a hacerme eso en mis sueños, ¿qué no harán los de él? ¿No? Es decir, justifica su propia agresión, su propio celo, porque si piensa que él puede robar, va a pensar que lo roba. Si tiene deseo de ser infiel a su pareja, va a pensar que su pareja es infiel. Eso me refiero a lo patológico, no a lo normal. ¿No es cierto? Un individuo cuando es así. Bueno, calcárea carbónica es un individuo muy violento en su interioridad, pero la expresión de esa violencia va a ser muy lenta, muy tranquila, muy pausada. No va a tener un arrebato de cólera como otros medicamentos y va a matar. Lo va a hacer con calma, con pausa, sin prisa. Y la persona que dice, yo no puedo escuchar cosas violentas, no puedo escuchar nada de gritos, no tolero las palabras bruscas. Bueno, a ver qué más puedo decirle. ¿Qué pasa con este individuo de calcárea carbónica? Les voy a leer algo que está acá muy claramente. La efectividad de calcárea de carbono decíamos que es normal.
No existe nada que indique en el repertorio que indique una alteración de ella. El repertorio dijimos que era la Biblia, el diccionario, donde podíamos ver la existencia de todos los síntomas. Miren, si viniera, por ejemplo, un ET a la Tierra y me encargaran a mí que yo le diera un recuerdo que se llevara a otro planeta, yo le daría un libro de materia médica homeopática. Porque ahí están todas las constituciones posibles, habidas y por haber de los seres humanos, todos sus dramas existenciales y la forma de resolverlos. Todo lo que siente el ser humano está escrito en los libros de homeopatía. Por eso decía Ken, que fue uno de los grandes autores, antes de estudiar homeopatía, medicamentos, hay que estudiar las enfermedades del ser humano. No ya en cuanto a su diagnóstico de enfermedad. Vos tenés lepra, vos tenés un lupus, vos tenés una leucemia. Sino, vos sos un calcárea, un sulfuro, fósforo. ¿Qué tiene que ver eso? El modo de ser de cada persona con todo su tipo de sufrimientos que escribe en su novela de vida, que se ve a través de todos los actos y toda la sintomatología de sus enfermedades. Y que el diagnóstico homeopático se va a hacer sobre todo por eso, cuando podemos percibir en un sujeto enfermo que está ávido de curarse con desesperación por la enfermedad, que tiene una enorme ansiedad por la salud, que tiene miedo a tener algo grave, que desea estar acompañado y volver a su casa porque ese lugar lo protege, que se impresiona, yo no puedo ver ninguna película fuerte, por Dios, no, mire, a mí sáquemelo, no lo quiero ver, no, que la leche le hace mal, que todo eso le hace daño, eso es un sujeto de calcárea carbónica. Y así, en cada enfermo que estudiemos, vamos a ver cosas. Entonces, no olviden, miedo, lentitud y terquedad. Con la terquedad, él consigue las cosas que quiere en la vida a base de fuerza, a base de pedido. Es el chico gordito que le dicen, ¿me das un caramelo, mamá? Dice, no, que te hace mal. Dame un caramelo, mamá. No, que me hace mal. Mamá, dame un caramelo. Estás muy gordo, dame un caramelo. Pero no, te digo que no, pero dame un caramelo. Bueno, toma, se va contento y se lo come. Esa es la reacción del chico de fósforo, de calcárea carbónica. Después vamos a seguir hablando de esto, hablando de los otros remedios y comparándolos. Pero por lo menos ya tienen una idea. Gordo, tranquilo, violento, terco, cabeza dura, temeroso, apático, sudoroso, redondito, metido para adentro. Eso es calcárea carbónica. Bueno, les agradezco mucho a todos, los que se quedaron hasta el final, los que compartieron. Espero que hayan disfrutado esta clase maravillosa del doctor Eugenio Candegave. Y nos estamos viendo a la vuelta del receso, ahora a principios de septiembre. Ya seguramente van a estar recibiendo por correo, y los que participan del grupo de la comunidad en WhatsApp también recibirán todo el acceso por ahí. Así que les agradezco mucho a todos por haberse quedado, por acompañarnos siempre. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en septiembre. Un saludo grande.